Buenos días, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta actividad organizada por varias asociaciones relacionadas con la educación superior en ingeniería, como son GDC Latam, IFES, junto a Benji, a COFI, Confedi e o Instituto Mauá de Tecnologia de Brasil. Les habla Marcelo Nitz, pró-reitor acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia de Brasil e membro do GDC. E facilitarei este encontro com Maria Teresa Garibay, vice-presidenta de IFEFES, que está aqui conosco. Olá, Marité. Hola, ¿qué tal? Disculpen que tuve problemas, ando con problemas de conexión. Bueno, un gusto comenzar este conversatorio. Lo vamos a dirigir, bueno, en mi persona, como bien decía Marcelo, soy María Teresa Garibay, vicepresidenta de AIFI, y Marcelo Nitz me va a acompañar en esta tarea. Él es prorector académico del Instituto Mauá de Tecnología de Brasil y miembro del GDC. Bueno, en este conversatorio hablaremos sobre cómo se puede enseñar desarrollando competencias, buscando mejorar la educación en ingeniería y así ayudar a formar profesionales con capacidad para movilizar sus conocimientos y enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. Para discutir sobre este tema y otros que pudieran surgir del encuentro, hemos invitado a María Claudia Aponte González, nos acompaña desde Colombia. Ella es economista por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia, y magíster en educación por la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Realizó el programa de desarrollo directivo del Instituto de Alta Dirección Empresarial, Universidad de La Sabana, Colombia, y el programa de certificación de educador nacional de ingeniería IGIP Innovayer. También nos acompaña María Paz Araya Cabrera desde Chile, profesora de Biología y Ciencias por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias para la Educación de Valparaíso, Chile, y magíster en Educación Ambiental por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Valparaíso, Chile. Y obtuvo la certificación como Educador Internacional de Ingeniería por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Innovayer. Actualmente es coordinadora de docencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, liderando temas de innovación curricular y formación docente para el aseguramiento de la calidad en educación superior. Bienvenida, María Paz. Desde Brasil nos acompaña Sandra Bizarría López Villanueva, licenciada en Ingeniería Química con postdoctorado por la UNICAM, es directora académica del Centro Universitario FACEM, jefe de carrera de los cursos de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química de FACEM, ha actuado como prodecana de graduación en el Centro Universitario FAE, directora académica de la Facultad de Anhanguera Yundaya, actúa en la formación y capacitación de docentes en metodologías activas. Y finalmente, desde Argentina, el magíster Uriel Fuckerman, ingeniero electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional Argentina, y máster en Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor e investigador y director del Centro de Investigaciones e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Research Professor de la Universidad de Nueva México, Estados Unidos. Presidente de la sección argentina de la International Society for Engineering Pedagogy. Miembro del Instituto de Educación en la Ingeniería de la Academia Nacional de Ingeniería. Director asociado en Innovayer, expresidente de AIFIS, profesor honorario en la Universidad Ricardo Palma de Perú, y le han otorgado el Premio Educador Distinguido WEM en Estados Unidos, y el Premio Educador Internacional de Ingeniería IGIP de Austria. Bienvenidos a todos,
si alguno de ustedes quiere ampliar o decir algo sobre su persona que yo no lo haya dicho porque he reducido bastante su currículum. Y si no, ya presentadas y agradecidas por su presencia, ya podemos entonces, Marcelo, empezar el conversatorio. Muchas gracias, María Teresa. Es un honor contar con la presencia de estos destacados especialistas en educación e ingeniería. Ante todo, les agradezco por destinar parte de su tiempo a tratar temas de gran interés para la formación de nuestros futuros profesionales de la ingeniería en Latinoamérica. La dinámica del evento es primeramente una ronda de preguntas a nuestros invitados para conocer sus opiniones sobre algunos aspectos relativos a la formación por competencias y luego daremos tiempo a la audiencia nos haga llegar sus preguntas. Les recordamos a nuestros invitados que hemos asignado unos 4 minutos para cada una de sus intervenciones en esta ronda de preguntas. María Teresa, ¿podemos empezar con las preguntas? Bueno, cómo no. Primero le voy a pedir a la audiencia, perdón, a nuestros invitados, que tratemos de hablar pausado porque tenemos una participante que hablan en español y en portugués, y audiencia también de distintos países. Bueno, primero le voy a preguntar a Claudia, y voy a hacer una pequeña introducción sobre la premisa histórica de que el título universitario prueba capacidad para trabajar ha sido cuestionada cada vez más, y el mundo del trabajo pone en tela de juicio esas capacidades de los profesionales que hoy se forman en las escuelas de ingeniería. ¿Qué piensas, Claudia? ¿Puede la educación por competencia mejorar la educación en ingeniería, ayudando a formar profesionales con capacidad para movilizar sus conocimientos y enfrentar los grandes desafíos de la humanidad? Muchas gracias, María Teresa. Buenas tardes a todos los participantes a este conversatorio, a los organizadores, especialmente a ti, María Teresa, y a Marcelo, y obviamente a mis colegas del panel. Quisiera, para los que todavía no están familiarizados con el concepto de competencia, dar una pequeña definición y ahí sí responder tu pregunta. Una competencia en general se define como aquel conjunto de conocimientos, habilidades y valores que un individuo pone en práctica para la solución de un problema en un contexto específico. Entonces, me parece importante empezar por allí, porque bueno, este conversatorio tiene que ver con las competencias. Y ya para tu pregunta, que es la afirmación de que si un título es suficiente para que un empleador reconozca que, en este caso, un ingeniero puede desempeñarse adecuadamente. Yo creo que en los países en donde ya llevamos décadas trabajando por competencias y hay una rigurosidad para otorgar un título a partir del reconocimiento de esas competencias de alto nivel, obviamente un título sí refleja esas capacidades del profesional. Sin embargo, las competencias, creo yo, no son suficientes en varios países, en varios contextos, incluido el mío en Colombia. Ya hemos hecho una transición de las competencias a los resultados de aprendizaje, porque de alguna manera las competencias se quedan como en la capacidad, las competencias se suelen evidenciar cuando el estudiante ya ha salido al mundo real y puede demostrar que esas capacidades que ha adquirido en su proceso formativo sí las puso en práctica. Entonces, yo creo que hay que empezar a aterrizar las competencias en los llamados resultados de aprendizaje, los famosos outcomes en inglés.
y la diferencia grande entre las competencias y los resultados de aprendizaje es que los resultados deben evidenciarse en el ambiente de aprendizaje, en el aula, en un escenario académico, ya sea simulado o real. Entonces, si uno quisiera asociar el título a esas competencias, pues lo ideal sería evidenciarlas en algo más concreto, que es lo que se llama un resultado de aprendizaje. Otro elemento para conectar tu pregunta, María Teresa, con relación a los problemas mundiales, es que efectivamente también tenemos que pensar hoy en día en formar ingenieros globales. Todo el tema internacional también hay que considerarlo. Si vamos a seguir trabajando por competencias, habría que pensar en competencias globales, en ingenieros globales, en resultados de aprendizaje internacionalizados. De hecho, yo he trabajado como durante 30 años en temas de internacionalización del currículo y ahora en el contexto de la pandemia, pues sí que viene a colación todo el tema de las competencias, pero del orden global. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos define que una competencia global es esa capacidad del estudiante para comprender y apresar diferentes perspectivas y cosmovisiones del mundo para interactuar en ambientes multi e interculturales. Entonces, también ahí aparece un elemento importantísimo de las competencias y es que tenemos que pensar en competencias no solamente de las disciplinas, en el caso de la ingeniería, pues obviamente todo el sustento de las ciencias básicas, sino también las famosas y mal denominadas habilidades blandas o habilidades del siglo XXI. Hay ya una vasta literatura que nos habla de lo que es un ingeniero global, unas competencias globales para este tipo de ingenieros. Entonces, yo creería que si un programa de ingeniería trabaja por competencias, debe hacerlo desde las competencias globales, definiendo un perfil global, haciendo internacionalización del currículo y siendo responsable, otorgando un título de ingeniería para un ingeniero que hoy en día necesita todas estas cualidades y habilidades, no solamente disciplinares, sino las habilidades socioemocionales, entre otras, para poder responder a la segunda parte de la pregunta, y es, solamente formando ingenieros globales podemos asegurar que están en capacidad de afrontar estos nuevos y retos globales. Esa sería un poco mi reflexión, María Teresa. Muito bom. Graças, Maria Cláudia. Continuamos perguntando a Sandra. Sandra, os atuais professores das universidades têm capacidade para ensinar desenvolvendo competências nos estudantes, desenvolvendo essas competências para atuação global, como disse a Maria Cláudia? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, colegas aqui do painel, a todos os que estão aí nos ouvindo nesse momento. Inicialmente, obrigado, né, pelo convite, fazer parte desse painel com os colegas aqui e falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante nesse momento. Eu vejo que hoje o grande desafio nas escolas de engenharia é preparar o professor para o ensino por competência, porque todos acabamos tendo uma formação conteudista muito rígida, né, e acabamos trazendo essa formação para o nosso dia a dia na sala de aula. No entanto, eu vejo que é totalmente possível trabalharmos os nossos cursos por meio do desenvolvimento de competências, porque, como sabemos, né, a presença do aluno não é sinônimo de audiência ativa,
pois muitas vezes o aluno se encontra em sala de aula mais por uma questão de registrar sua frequência do que pelo prazer de aprender. E é aqui que se faz necessário o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, envolvendo principalmente aí a gestão acadêmica, para que seja possível refletir e discutir sobre novas práticas do ensino, né? A gestão acadêmica tem um papel muito importante porque ela vai contribuir preparando o seu professor para que ele possa aliar o conhecimento técnico à competência para organizar e administrar situações de aprendizagem, tais como fazer evoluir os dispositivos de ensino, envolver os alunos em seu desempenho, trabalhar em equipe, utilizar novas tecnologias em benefício da educação, enfrentar os dilemas éticos da profissão, cuidar da própria formação contínua, né, e ter compromisso com a aprendizagem coletiva e individual. Hoje cabe ao professor do ensino superior, portanto, considerar, né, a pesquisa como um princípio cognitivo, desenvolver uma atitude investigativa nos seus alunos, relacionar teoria e prática, ultrapassar o campo da sua especialidade de modo que, a partir da interação multidisciplinar, possam ser desenvolvidas variadas atividades interdisciplinares e com as aplicações transdisciplinares. Substituir aí a mera transmissão de conteúdos por um ensino que constitua um processo de construção do conhecimento, com vistas à inovação, e assim valorizar avaliações diagnósticas e formativas, em vez de exames ou provas como forma de controle. O papel do professor, então, passa a ser a mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos, questionando, então, o modo de pensar, agir, produzir e distribuir conhecimento. Eu entendo que isso vai ser a chave do sucesso para o ensino por competência, né? Hoje, a instituição em que eu estou, a gente vem trabalhando, né, em oficinas, né, na formação, justamente para preparar esse professor, porque entendemos que esse hoje é o nosso maior desafio, né? A gente tem as competências muito bem mapeadas, né? Existe uma discussão bastante produtiva a respeito desse assunto, mas especificamente na engenharia, né, o nosso maior desafio é esse, preparar aí o nosso professor, investir na preparação desse nosso professor. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bien, y ahora quisiera que Uriel nos dé su visión de cómo es posible, o si es posible, de manera virtual, porque hoy debido a la pandemia muchos de nosotros estamos trabajando y dando clases de modo virtual. ¿Cómo ves la situación, Uriel? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. La verdad que es un gusto compartir este espacio en este momento. Y bueno, yendo a la pregunta en concreto, creo que lo primero que tenemos que tener presente es que en este momento estamos en una situación de emergencia, una situación atípica. Esto no es de ninguna manera una normalidad. Hay quienes llaman a esto una enseñanza remota de emergencia. Y entonces estamos resolviendo la situación del mejor modo que podemos y en muchos casos con bastante éxito, con bastante eficiencia. Pero hay que tener en cuenta que yo voy a intentar responder esta pregunta fuera de la emergencia. En principio, hay competencias que estamos nosotros, los docentes y los estudiantes, desarrollando en este momento particular, que están probando y han probado que son necesarias, porque poder interactuar a través de estos medios digitales y trabajar colaborativamente, aun cuando no se tiene la posibilidad de estar físicamente en el mismo lugar, es también una competencia que nuestros estudiantes deberían desarrollar, porque este tipo de situaciones pueden repetirse y aun si así no fuera, en muchos casos se dan trabajos en los cuales uno tiene que interactuar con profesionales en otras localidades, en otros países. Ahora bien,
El tema es de las competencias. Estoy aquí recuperando un poco lo que me habías preguntado. Aún en esta situación, creo que hay ciertas competencias que tienen que ver fundamentalmente con trabajar en equipo, por ejemplo, con comunicarse efectivamente, con desarrollar espíritu crítico, que se pueden desarrollar perfectamente, tanto en la presencialidad, en la modalidad tradicional, como en este espacio o en este momento de virtualidad absoluta. Creo, para ir redondeando, que tenemos que apuntar a, una vez superada esta emergencia, a trabajar en lo que se llaman las modalidades híbridas, donde tengamos parte de presencialidad, parte de virtualidad, y habrá competencias que se desarrollarán más efectivamente en la presencialidad, probablemente las relacionadas al trabajo manual directo, a la operación de equipos, a lo que son prácticas de laboratorio, de talleres, etcétera, y que deberán desarrollarse de manera presencial. Y habrá otras que, como estamos haciendo ahora, podremos desarrollar en la virtualidad, a distancia, interactuando de esta manera. Así que creo que tenemos que aprovechar esta situación no querida ni esperada para aprender de lo que estamos haciendo y poder aplicarlo en el futuro cuando ya hayamos salido de esta situación. Muchas gracias, Uriel. Otro tema de gran importancia es la evaluación. Parece más simples evaluar el conocimiento que evaluar las competencias, ¿cierto? ¿Qué piensas, María Paz? ¿Cuál es la importancia de la evaluación y cómo debería modificarse en un enfoque de educación por competencias? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá conversando con ustedes. Saludo a mis panelistas y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, primero decir que tienen mucha razón. O sea, es mucho más fácil evaluar conocimiento que evaluar por competencia, ya que, como decía Claudia o como decía Uriel también, las competencias involucran tanto conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces hay que evaluar desempeño. Y hoy día lo que es la calificación no nos permite entregar información de la calidad de los aprendizajes que se han logrado para la formación de un profesional. Nosotros en Chile también trabajamos las competencias como resultados de aprendizaje dentro de las asignaturas para poder hacer seguimiento del desempeño de nuestros estudiantes. Por lo tanto, aquí el trabajo es mayoritariamente el profesor quien tiene que cambiar, ¿cierto?, este paradigma de una evaluación más calificadora a una evaluación más formativa. Por lo tanto, las evaluaciones por competencias tienen que estar relacionadas específicamente con la formación y con el aprendizaje de los estudiantes. O sea, es una instancia más de aprendizaje y que acerque a los estudiantes a la propia realidad. Por lo tanto, yo creo que las evaluaciones deben profesionalizar a nuestros estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, dentro de una asignatura, vamos a nombrar, no sé, diseño estructural, por ejemplo, que se imparte en ingeniería civil, no podemos preguntar solamente por una estructura de manera aislada, sino que tenemos que trabajar de manera integrada, aplicando los conocimientos que los estudiantes han adquirido en esa asignatura. Ellos deben demostrar la aplicación de aquellos conocimientos que han ganado dentro del ramo. En síntesis, entonces, quiero decir que la evaluación tiene que ser contextualizada. Claudia lo nombró en algún momento. Debemos trabajar problemas ricos en contexto, ya sea simulaciones o en situaciones reales, ¿cierto? O análisis de casos, en donde el estudiante, más que demostrar conocimiento solo conceptual, tiene que demostrar qué hace con ese conocimiento, cómo lo utiliza para poder resolver una problemática. Para lograr todo esto, el cambio de pasar de trabajar, antiguamente nosotros le llamábamos por objetivos, a trabajar por competencias, tiene que ser un cambio gradual, tiene que haber un cambio cultural dentro de la unidad educativa,
todos debemos trabajar en conjunto para que estas evaluaciones pasen de ser solo calificadoras a evaluaciones formadoras. En este caso, nosotros debemos involucrarnos entre todos, debemos estar alineados. No solamente un profesor, ¿cierto?, de la carrera debe trabajar las competencias y otros seguir con el modelo tradicional, porque se genera una incongruencia en el estudiante. Tampoco todos podemos hacerlo al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en conjunto, integrar las asignaturas, no trabajarlas de manera aislada, y para eso hay que diseñar específicamente o generalmente proyectos, ¿cierto?, o problemáticas. Todos podemos hacerlo en conjunto, pero el cambio tiene que ser gradual. Lo importante es que en el proceso de enseñanza-aprendizaje exista un alineamiento constructivo entre cómo nosotros enseñamos y cómo nosotros evaluamos. Eso lo planteaba en algún momento John Biggs, quien dice que la evaluación tiene que estar alineada, obviamente, al proceso de enseñanza. Si yo enseño en un taller, ¿cierto?, y hago metodologías activas, mi evaluación no puede ser solamente sumativa, tiene que ser una evaluación aplicada, y ahí vamos a encontrar un montón de estrategias, ¿cierto?, para evaluar las competencias. Podemos trabajar por portafolios, podemos hacer evaluaciones aplicadas, ¿cierto?, pruebas aplicadas, podemos hacer análisis de caso, podemos hacer evaluaciones en conjunto entre estudiantes, ¿cierto?, en el fondo que ellos puedan demostrar las habilidades que han adquirido, tanto en conocimientos, procedimientos y actitudes, ¿ya? Y por último, tenemos que articular tanto lo cuantitativo, que es la evaluación, más lo cualitativo, que tiene que ver con el feedback o la retroalimentación que recibe el estudiante de su desempeño. Yo creo que es lo más importante y es lo que hoy día nuestros estudiantes nos exigen, retroalimentar para saber en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar para ser profesionales más integrales. Por lo tanto, la evaluación debe ser considerada como profesionalizante, como decía en un comienzo. El profesor tiene que saber con claridad, y el estudiante también, qué vamos a evaluar, cuáles son los aprendizajes que voy a evaluar, resultados de aprendizaje se llaman en algunos casos, en otros países lo llaman subcompetencias también. ¿Para qué vamos a evaluar? También tener claridad. Cuando yo sé para qué me van a evaluar, también tengo otra disposición. ¿Cuáles van a ser los criterios? Para eso yo tengo que captar en qué nivel está la competencia del estudiante, ya que hay una malla que puede durar 5 años, 6 años, los niveles van avanzando, ¿cierto? ¿Con qué instrumento voy a verificar estos aprendizajes? Generalmente se trabajan con matrices o rúbricas, ¿cierto? ¿Y en qué momento lo voy a hacer? ¿Al inicio, en el desarrollo o al final? Todas esas cosas hay que tenerlas en consideración al momento de evaluar por competencia. Es un gran desafío, es un cambio de paradigma y por lo tanto hay que tener el entusiasmo, porque es lo que nosotros necesitamos para generar buenos profesionales y que sean capaces también de internacionalizarse. Eso, muchas gracias. María Paz, lo explicas muy bien y parece todo muy sencillo. Es una ardua tarea. Necesitarías más tiempo para poder explayarte. Muchas gracias por querer explicarnos en este tiempo. Uriel, pasando otra. ¿Se han evaluado los efectos de la educación en competencias en ingeniería? ¿O conoces si existen suficientes programas en el mundo que hayan implementado un currículo por competencias y evaluado los resultados obtenidos en comparación con currículos convencionales? A ver, yo la respondería al revés, la pregunta, o sea, diciendo, ¿existen facultades de ingeniería en el mundo que no estén desarrollando su educación con un enfoque basado en competencias? Porque la verdad es que hoy en día uno cuando mira el escenario mundial se da cuenta que en la mayoría de los países esto ya es una realidad de hace muchos años. Quizás en algunos países de Latinoamérica o en algunos países en África recién se está incorporando este enfoque,
pero si hablamos de Norteamérica, si hablamos de Europa, si hablamos del sudeste asiático, digamos, son países donde esto se viene implementando desde hace muchos años. Los acuerdos que se fueron alcanzando en diferentes países y en diferentes regiones para promover este tipo de enfoque en la educación de ingeniería llevan muchos años. Así tenemos el Washington Accord, el Sydney Accord y otros de diferentes regiones que han definido que este es el camino a seguir. Así que, insisto, todavía quedan algunos países que no lo están haciendo, más que analizar cuántos son los que lo están haciendo. Y en cuanto a la efectividad, también hay cualquiera que haga una búsqueda en alguna base bibliográfica de investigaciones sobre este tema, va a encontrar centenares de artículos que de diferentes modos y a través de diferentes estrategias han verificado su efectividad. Ahora bien, esto no es, digamos, ahora que estamos todos hablando de vacunas, no es como una vacuna que uno la inocula y ya está, lo sumo hará falta una segunda dosis. Aquí estamos hablando de un proceso, de algo que lleva tiempo. Como bien decía recién María Paz, hace falta que los docentes se vayan formando en estas estrategias, que vayan cambiando su mentalidad, que vayan viendo, no solo los docentes, los directivos, etcétera. En muchas instituciones encontramos, y de esto puedo dar fe en algunas instituciones del país, pero también esto ocurre en otros, que son los directivos los que se resisten a esos cambios. Entonces, me parece que hoy por hoy el desafío más importante, ya me parece que preguntarnos si esto funciona o no funciona, ya me parece que es una pregunta que deja de ser relevante. Me parece que hoy la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para que esto evolucione, se implemente más rápidamente, más efectivamente, y en ese sentido, bueno, hablando de nuestra región, Brasil ya tiene su estándar de ingeniería basado en competencias. Nosotros en la Argentina, hace poquitos días, se acaba de emitir la resolución ministerial que, digamos, que define el nuevo estándar de acreditación, que también es por competencias. Bueno, en Perú hace mucho tiempo, Colombia, Chile, etcétera. Esto ya es una realidad y no se puede tapar más el sol con la mano. Hay que buscar la forma de implementarlo de la mejor manera, de esos, para ir redondeando en el escaso tiempo que tengo. Muito bem, muito obrigado, Uriel. Próxima pergunta a Sandra. Sandra, muito se fala da necessidade de haver mais colaboração entre os educadores e os empregadores. Quando se desenvolve, quando se propõe um currículo por competências, é ainda mais importante promover essa aproximação entre o curso e o mercado? Considerando, né, essa era de globalização que vivemos agora, onde há uma busca contínua, né, por diferenças estratégicas e vantagens competitivas nas empresas, o talento humano acaba sendo extremamente relevante nesse processo, né? E aí entram as competências desses estudantes, né, futuros profissionais. Nos últimos anos, muitos empresários têm feito críticas quanto à educação e ao treinamento das habilidades pessoais, sociais e de comunicação, né, desses profissionais que estão sendo colocados no mercado. Então, entendo que a chave para uma maior empregabilidade é a maneira como o ambiente prepara as pessoas para outro ambiente.
né? Então, a empregabilidade do estudante, ela pode ser potencializada por uma educação que ofereça um conhecimento, além do conhecimento teórico, disciplinar, ofereça também habilidades genéricas, né, uma consciência do ambiente de trabalho e a experiência nele. E aí, isso vai muito de encontro com o que a Maria Paz falou, né, da necessidade de cada vez mais termos nas nossas instituições a associação da prática, né, não oferecer apenas um conteúdo, né, para que o aluno tenha essa informação, mas que ele possa vincular, né, esse aprendizado teórico com uma prática, né, com a prática desses conhecimentos. Aqui na instituição, né, aqui em Sorocaba, nós estamos nos últimos anos desenvolvendo, né, realizando um trabalho aí com um modelo acadêmico, onde a parceria com a empresa tem sido fundamental para que a gente possa aí desenvolver esse ensino por competência. Baseado numa identificação, numa pesquisa que foram feitas com algumas empresas aqui da região, levantou-se algumas competências em que esse mercado sentia falta dos nossos alunos. Em paralelo a essa pesquisa, nós fizemos também um levantamento, uma análise diagnóstica com os nossos estudantes, né? Escolhemos um grupo determinado de estudantes para identificar nele as competências que mais se aproximavam deles, né? As quais eles tinham mais ali afinidades. E a partir disso conseguimos mapear um número de competências que vem muito em linha com o proposto, né? O já proposto em vários ambientes, e a partir daí essas competências vêm sendo desenvolvidas com os alunos ao longo dos semestres em que eles vêm atuando, né? O grande objetivo aqui, né, é permitir que esse aluno possa ganhar uma maturidade, né, ao longo dos seus anos na instituição. Quando ele chegue no mercado de trabalho, a partir do início dos períodos de estágio, né, ou a partir da sua conclusão, ele possa ter um diferencial, né, e ele possa ter uma maturidade profissional que faça ele se destacar em relação aos demais profissionais. Esse é o grande desafio de trabalhar, né, tudo o que Maria Cláudia falou, Maria Paz, Uriel, consolidar tudo isso na formação para a gente conseguir ter aí esse trabalho. O papel da empresa, né, das empresas nisso é nos informar, né, é nos municiar do que é que ela sente falta, né, do que os nossos profissionais estão chegando deficientes no mercado. Então, eu acho que com essa conversa, né, ela acaba dando um bom casamento, se é que a gente pode falar isso, né? A gente acaba tendo aí bons frutos dessa relação. Gracias, Sandra, por tu explicación. Yo quería preguntarle ahora a Claudia una problemática que hay en muchas de las facultades de ingeniería, en las que existe una gran deserción en los alumnos de los primeros cursos, sobre todo. No sé si es en todos lados, acá en Argentina, sobre todo en las universidades públicas, tenemos una alta deserción. ¿Vos pensás que si uno desarrollara o enseñara desarrollando competencias, se podría de alguna manera revertir este problema? Gracias, María Teresa. Voy a conectar varias cosas que se han dicho en este conversatorio. Cuando uno trabaja por competencias y se preocupa por el resultado de aprendizaje, tiene que hacer un cambio de paradigma, como bien lo explicó María Paz, y uno de esos cambios de paradigma es hacer transición a la evaluación cualitativa. María Paz la denominaba evaluación formativa para que no sea calificativa, y me voy a apropiar de uno de tus conceptos, María Paz, es profesionalizante. Entonces, cuando uno realmente forma por competencias, la evaluación se vuelve protagonista. Y lo ideal es hablar de la evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa no es cambiar una escala cuantitativa
a una cualitativa para valorar el desempeño del estudiante. Una evaluación cualitativa exige que el profesor individualice la evaluación, centre la preocupación en el aprendizaje de cada estudiante, le haga un seguimiento personalizado, valore a ese estudiante como un sujeto, considere criterios como la actitud del estudiante hacia el aprendizaje, y todo esto de alguna manera crea una relación cercana del estudiante con el docente. Y aquí quiero acudir como a un principio de la psicología, y es que los seres humanos nos transformamos no porque tengamos un modelo enfrente, sino porque generamos una relación cercana con el otro. Entonces, los resultados de aprendizaje, si evidencian las competencias y uno hace evaluación cualitativa desde su naturaleza, se acerca uno como docente más al estudiante, y obviamente esa interacción y esa cercanía de alguna manera hace que el estudiante no deserte. Entonces, uno diría que si uno trabaja por competencias, pero además vuelve protagonista la evaluación como un proceso formativo en sí mismo con el estudiante, posiblemente esas variables de deserción empiezan a descender y uno logra retener a los estudiantes. Cuando uno hace evaluación cualitativa, también tiene en cuenta el contexto de aprendizaje de los estudiantes. En pandemia, uno pensaría que un docente debería tener en cuenta, por ejemplo, las dificultades de un estudiante para conectarse de manera virtual, y tener en cuenta de eso y valorarlo como parte de ese ejercicio de evaluación cualitativa. Entonces, uno pone la educación como un proceso humano y en contexto, y cuando uno pone los resultados de aprendizaje derivados de competencias y entiende que hay que hacer evaluación cualitativa teniendo no solamente criterios de desempeño del conocimiento de la disciplina, vuelve la educación y el proceso evaluativo más humano, y con seguridad yo creo que el estudiante, uno tiene la capacidad como docente de tener elementos para que el estudiante no deserte. La evaluación cualitativa no es terminal, entonces a uno lo obliga durante todo el semestre, durante todo el proyecto, durante todo el curso a hacer un seguimiento muy cercano, que de alguna manera uno está pendiente que el estudiante, ya sea por cuestiones de contexto personales, socioemocionales o ya de aprendizaje cognitivo, no se vaya y permanezca en la universidad. Entonces, yo creo que si uno se toma en serio las competencias, traduce esto a evaluación cualitativa, preocupado uno como docente por el aprendizaje, tiene más posibilidades de que un estudiante no deserte y retener al estudiante. Esa sería como mi perspectiva. Muchas gracias. Esta pregunta es para María Paz. Cuando se trata de las habilidades del ingeniero, primero se piensa en las habilidades técnicas, ciertamente esenciales. Sin embargo, muchas veces no se consideran en la formación las habilidades socioemocionales. ¿Son importantes en la formación de los futuros profesionales? Y solo fueran, ¿cómo pueden contribuir las escuelas de ingeniería al desarrollo de estas competencias? Muchas gracias. Bueno, ya todos lo han comentado, las habilidades socioemocionales, o nosotros le llamamos también las competencias genéricas o transversales, son fundamentales para el desarrollo integral de cualquier futuro profesional. Hoy día
sobre todo con estos tiempos de cambio que hemos sufrido, ¿cierto? Con la tecnología, con el tema del aislamiento social, necesitamos que nuestros profesionales desarrollen la flexibilidad, la adaptación, la tolerancia tanto a la frustración como a los cambios, ¿cierto? Que ocurren día a día. Ustedes pueden visualizar que las empresas, ¿cierto? Necesitan, por ejemplo, o buscan en los profesionales distintas habilidades transversales, como son que sean capaces de resolver problemas, de adelantarse a los problemas incluso, trabajar en equipo, que sean capaces de autorregularse emocionalmente frente a los cambios, ¿cierto? A las crisis que ocurren dentro de las empresas, que sean capaces de comunicarse de manera efectiva, no solamente de manera escrita, ¿cierto? Verbal, sino que también incorporar otras habilidades como son la asertividad, la persuasión, ¿cierto? Incorporando también habilidades de liderazgo, la ética profesional, parte fundamental, ¿cierto? De un ingeniero que tiene que tomar decisiones que pueden impactar en la parte social o en el ambiente. Habilidades analíticas también, pensamiento lógico matemático, comunicación de manera más asertiva, en fin, un montón de habilidades, incorporando también las habilidades técnicas, ¿cierto? El saber utilizar distintas instrumentaciones para poder dar opiniones. Por ejemplo, un estudiante puede estar muy entrenado matemáticamente, puede ser capaz de resolver ecuaciones, ¿cierto? De aplicar fórmulas, hacer hojas de cálculo, pero si él no sabe desarrollar la comprensión, lo más probable es que profesionalmente tenga muchas dificultades para incorporarse en medio laboral. Por lo tanto, nosotros como universidad podemos hacer o podemos ayudar a desarrollar, ¿cierto? Estas habilidades transversales, habilidades, algunos le llaman habilidades blandas, que tampoco me gusta el término, competencias genéricas, ¿cierto? Por ejemplo, colocarlos en distintos contextos para que ellos puedan trabajar con diferentes tipos de personas, con diferentes profesionales. Dentro de las asignaturas también ponerlos en desafíos. Por ejemplo, no sé, hay una asignatura que a mí me gusta mucho que se llama resistencia de los materiales, en donde obviamente los chiquillos tienen que conocer distintos materiales para transformarlos, ¿cierto?, en una estructura, pero ellos no pueden solamente explicar un material como tal, sino que tienen que incorporarlo en una problemática y tomar una decisión. ¿Cuál es el mejor material que usar? ¿Por qué tengo que usarlo? ¿Y cómo voy a convencer a mi otro equipo para que utilice ese material? Me refiero a un arquitecto, al prevencionista de riesgo, al ingeniero constructor. Todos ellos tienen distintas visiones y por lo tanto el ingeniero tiene que ser capaz de globalizar todas estas visiones y persuadir para que se logre, ¿cierto?, el objetivo que le espera. Hacer juegos de roles, por ejemplo, trabajando con distintas profesionales, incluso a veces los ingenieros deben trabajar con abogados, ¿cierto?, también, en donde tienen que tomar acuerdos y por lo tanto la comunicación tiene que ser súper importante. No es solamente comunicar numéricamente una hoja de cálculo, ¿cierto?, sino que además explicar qué significa y convencer, ¿cierto?, en este caso al mandante o a la persona a la cual nosotros estamos trabajando para que esos datos efectivamente se puedan desarrollar. Además, yo creo que también los estudiantes necesitan desarrollar otras habilidades fuera de lo que es las asignaturas como tal, sino que generar actividades extracurriculares, por ejemplo, hacer deporte, participar en los centros de estudiantes, hacer trabajos voluntarios, incentivarlos a ser ayudantes, a ser mentores. Todas esas habilidades se van desarrollando también en otras circunstancias, ¿cierto?, dentro de la universidad. Eso yo creo que es muy bueno, tratando de responder a tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias María Paz. Bueno, y ahora le vamos a hacer una pregunta común a todos ustedes, ya que son de distintos países latinoamericanos y enseñan en esos países. Y quisiera, si nos podrían decir cuál es la situación de la enseñanza por competencias en cada uno de los países donde ustedes desarrollan su profesión. Sandra, ¿quisieras empezar vos, por favor? Sí.
Em 2019, né, aqui no Brasil, o Ministério da Educação, que é quem rege as regras, né, do ensino superior, ele fez uma atualização das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de engenharia, e desde então a ABENGE, Associação Brasileira de Educação em Engenharia, junto à Confederação Nacional de Indústrias e um grupo de professores, inclusive o professor Marcelo Nitz fez parte deste grupo, né, eles lançaram um documento que vem norteando a implementação dessas novas diretrizes, que ela vem basicamente embasada em orientar que as escolas de engenharia trabalhem nos seus cursos no ensino por competência. Nós sabemos que para fazer essa formação do profissional por competência, não será necessário trabalhar somente com o conhecimento, mas também com habilidades e atitudes para que seja possível, né, formarmos profissionais proativos, além da necessidade de revisar as metodologias de ensino e de avaliação, como foi muito bem dito aqui, né, pela professora Maria Paz. Então, o que nós vimos é que a pandemia de Covid em 2020, né, ela acabou acelerando um pouco esse processo, porque ela acabou forçando todas as instituições de ensino a se adaptarem a uma nova realidade, né, na qual foi necessário, e é necessário, né, porque nós estamos vivendo ela ainda, na qual é necessário tornar o aluno protagonista do seu aprendizado, né? Então, todos acabamos aí, de uma maneira ou outra, incorporando, né, o ensino por competências, e a gente vem aí aprimorando isso. Eu entendo que os desafios, né, para a implementação, eles são muito grandes, né, eles são enormes mesmo, mas eu tenho certeza que nós já temos vários exemplos aqui no Brasil e que nós vamos conseguir fazer isso com bastante sucesso. Bien, gracias Sandra. María Paz, ¿cómo ves, cómo está en Chile? Bueno, acá como lo planteó Uriel en algún momento, yo creo que la gran mayoría de las universidades están trabajando por competencia. Nosotros pertenecemos a una de las universidades del Consejo de Rectores, una universidad estatal, y todos trabajamos ya por competencia, pero en distintos formatos o en diferentes grados, ¿ya? Sin embargo, yo creo que estamos al debe con un par de cosas importantes. La primera, encontrar un mecanismo, una estrategia permanente que nos permita ajustar los perfiles de egreso, recogiendo las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. Todavía estamos en proceso, ¿cierto? Aprendiendo a comunicarnos con el medio externo para poder ir mejorando nuestros perfiles de egreso y desarrollando nuevas competencias. Otra debilidad que yo creo que todavía estamos ahí en este proceso es asegurar, ¿cierto?, que se logre ese perfil de egreso que nosotros nos hemos comprometido con los estudiantes, hacerle un seguimiento. Nosotros estamos generando hoy día una estrategia, un mecanismo de seguimiento del perfil a través de los niveles de avance de las competencias, porque las competencias son muy grandes, ¿cierto? Son grandes desafíos que nosotros vamos achicando en pequeños niveles para poder ver cómo el estudiante se va desempeñando año a año, ¿cierto?, en su carrera profesional. Por lo tanto, empoderar todavía a los académicos para que utilicen y se empoderen del perfil de egreso y evalúen estos resultados de aprendizaje como corresponde, ¿cierto? Es algo que estamos todavía aprendiendo. Así que eso por mi parte en Chile. Gracias. 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 Claudia, ¿qué nos puedes decir de cómo está Colombia? Sí, gracias María Teresa. En Colombia desde hace décadas se viene insinuando que las universidades y los profesores trabajen por competencias de manera voluntaria, no obligatoria. Yo desde hace 10 años formo profesores en temas de internacionalización del currículo y en los últimos 5 años en temas de resultados de aprendizaje del orden internacional.
y denoto que a pesar de que en Colombia llevamos décadas hablando de competencias, que nuestro examen de egreso obligatorio para los estudiantes de la universidad, de todas las universidades, está en clave de competencias. Los profesores declaran competencias, pero al final yo denoto que ni la metodología ni la evaluación se habla con esas competencias, quedan declaradas como en teoría. También encuentro profesores que sin declarar competencias y diciendo que no saben qué es trabajar por competencias, cuando de pronto utilizan la metodología de aprendizaje basado en proyectos y yo les pregunto, ¿y qué metodología usas en la clase? ¿Y qué evaluación haces? Yo digo, están trabajando y evaluando por competencias. Desde el año 2019, o sea, hace muy poco, 2 años, Colombia ya por norma obliga a todas las universidades a trabajar por competencias y evidenciar resultados de aprendizaje que deben ser declarados y avalados por el sector externo. Llevamos solo 2 años. Colombia también en la norma ya nos define unas competencias generales, transversales, obligatorias, como la ciudadanía, la la interculturalidad, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y complejo, el aprender a vivir en sociedad. Bueno, son como 15 competencias obligatorias que tenemos que desarrollar. Entonces, tenemos que además también por norma definir esas grandes competencias de cada programa académico y sus resultados de aprendizaje a partir de ese perfil de egreso. Y ese perfil de egreso por norma tiene que incluir habilidades internacionales. Entonces, desde hace 2 años estamos en ese ejercicio y yo creo que tomará unas 2 cortes, unos 10 años para que el país entero entienda que es trabajar por competencias, evidenciar resultados de aprendizaje, incluir competencias del orden internacional y dar cuenta de esos perfiles de egreso que tienen un componente internacional. Entonces, yo creo que vamos en camino, pero faltarán varios años para hacer una educación de calidad y del orden internacional como sistema colombiano. Gracias, Claudia. Bueno, y finalmente, Uriel, ¿qué nos puedes decir sobre el panorama o la situación en Argentina? Bueno, a ver, haciendo una brevísima historia, aquí el CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, ya planteó el tema de las competencias transversales y el tema de las competencias en general en el año 2006, hace bastante tiempo. De hecho, esa fue la base de lo que después adoptó ACIBEI para toda la región. Así que hay una historia detrás de esto, bastante larga. Más recientemente, hace aproximadamente 4 años, si no recuerdo mal, finalmente el CONFEDI empezó a desarrollar lo que terminó llamándose el Libro Rojo, que es la propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería. Y esa es la propuesta que, como mencioné hace un rato, el Ministerio acaba de promulgar como resolución de cumplimiento obligatorio para todas las carreras de ingeniería. Esto habla de un proceso bottom-up, podríamos decirlo, que es virtuoso porque esto no ha sido una imposición de las autoridades sobre las facultades de ingeniería, sino que hemos sido las propias facultades de ingeniería quienes hemos elaborado ese criterio y esas normas que ahora deben aplicarse de manera generalizada. En todo este tiempo, en estos últimos 4 años, a la par de todas las gestiones formales, se desarrolló un proceso de formación y capacitación que alcanzó a miles de docentes en todo el país, que sigue existiendo en la actualidad y se va desarrollando, y eso se nota en que hay hoy por hoy
muchos y muchas docentes en el país que van ya incorporando estos conceptos, que van modificando sus prácticas cotidianas en el aula, y esto es muy positivo. Claramente queda mucho por hacer. Como dije antes, necesitamos que las autoridades de todas las universidades y facultades de ingeniería entiendan que esto no es una moda pasajera, que esto es algo que ha venido para quedarse y que va a redundar en la mejora de la calidad de nuestros profesionales y también, como se hablaba previamente, en la retención, ¿no? En cuanto a poder mejorar la cantidad, no solo la calidad, sino también la cantidad de egresados de nuestras facultades de ingeniería. Claramente queda un largo camino por recorrer, pero me parece que lo hecho hasta aquí es muy importante. Y para terminar, me parece que una de las cuestiones que se debe promover, tanto desde el nivel nacional como desde el nivel de cada una de las universidades, es promover diseños curriculares flexibles. Hoy por hoy, esa creo que es nuestra asignatura pendiente, ya que los diseños curriculares suelen ser muy estrictos y cuesta mucho cambiarlos. Y entonces, como decía Claudia, si hacemos un seguimiento de las demandas de la sociedad, esas demandas cambian mucho más rápido de lo que cambian nuestros diseños curriculares, y allí creo que es donde tenemos un déficit que debería ser corregido. Gracias, gracias, Uriel. Marcelo, le vamos a decir a nuestra audiencia que si quieren hacer algunas preguntas, ya tenemos algunas, pero que nos vayan acercando, así se las pasamos a nuestros invitados. Ok. Invito a participar a los representantes de las instituciones que se unieron a esta iniciativa. Por favor, le podemos abrir el micrófono a Hans Hoyer, Guilherme Oliveto y Vanderly de Oliveira. Muchas gracias. Hola, Vanderly. Hola, Guillermo, Hans. Hola, un momentito. Ok. Saludos. Qué gusto. Gracias, Marcelo. Realmente estoy muy impresionado por este webinar, realmente. Y una cosa quisiera decir a las más que 100 personas que estén, nosotros lo vamos a compartir con toda la comunidad aquí en América Latina, pero también en España y Portugal, ¿no es cierto?, para que puedan escucharlo, porque el contenido, los diferentes temas son obviamente muy importantes. Eso es una cosa. La otra cosa es, hay varios temas aquí, obviamente no voy a entrar en los detalles, pero lo que yo veo, muchos de los temas son obviamente temas en los 4 países, y muy agradecido a Marité y Marcelo para juntar compañeros, ¿no es cierto?, de los 4 países. Pero obviamente muchos de estos temas son muy relevantes, ¿no es cierto?, para toda América Latina. Y además es parte, quisiera decir, para algunos que no conozcan, ¿no es cierto?, para el mundo. IFES, nuestra profesora Marité es vicepresidente de IFES, trabajando con más que 50 instituciones a nivel global y compañías y Naciones Unidas, etcétera, juntando profesionales serios como ustedes para discutir esto. Entonces, una cosa fundamental para nosotros es facilitar las oportunidades para que nos abramos nuestras mentes, nuestros mundos culturales, las sensibilidades. Sí, si tengamos la posibilidad de también escuchar una colega de Nigeria en África, y podemos aprender mucho de ella, y ella puede mucho aprender del compañero de Chile o de Argentina, o, ¿no es cierto?, o de la compañera de Colombia y los otros, ¿no es cierto? Entonces, el papel fundamental que yo veo, ¿no es cierto?, que facilitemos justamente esos diálogos muy serios para aprender mutuamente, ¿no es cierto?, a pesar de los tiempos difíciles, que estamos lejos, etcétera, etcétera. Pero otra semilla quisiera colocar aquí, una invitación para que ustedes que están aquí hoy, los más que 100,
¿no es cierto?, participan en nuestra Hybrid Virtual Conferencia en Madrid. Y obviamente en Madrid se habla en español, pero vamos a tener un espacio, ¿no es cierto?, y para la comunidad latina para comunicarse también, ¿no es cierto? Entonces, quisiera mucho hacer esta invitación, ¿no es cierto? Ya es noviembre, hay tiempo, etc. Uno de los temas que fue tocado aquí, la importancia del tema, la vinculación con la universidad, con el mundo, ¿no es cierto?, de las compañías, las empresas. Y este tema es un tema fundamental. Y hay experiencias muy importantes en diferentes universidades en América Latina, como también hay ya muchas experiencias a nivel mundial de estos caminos conjuntos que yo creo que vale la pena compartir. Y ese es un espacio que el GDC, donde participan decanos del mundo, y por ejemplo, tenemos Marcelo como un líder importante, Guillermo, otro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aquí que tenemos un espacio este año otra vez en mi tierra, donde yo nací, en Alemania, en Dresden, para juntar líderes académicos como ustedes con líderes de diferentes compañías. Y también ese es un evento en septiembre, quisiera que colocarlo en su, ¿no es cierto?, su calendario, obviamente, ¿no es cierto?, muy lleno, etcétera, etcétera. Un par de otras cosas tal vez final me quisiera decir. Yo estaba muy impresionado y por el liderazgo del decano Guillermo Oliveto de Argentina y otros también, ¿no es cierto? Por la primera vez realmente estoy viendo en América Latina, pero mucho más difícil en otras partes del mundo, trabajando sobre los temas emocionales. Oye, no solamente un camino intelectual que estamos confrontando, hay otros temas. Claudia, tus comentarios para empezar esta conversación, ¿no es cierto? Estado socio-emotional qualities, las calidades socioemocionales, ¿no es cierto? Eso es un tema que estoy viendo y estoy muy impresionado por el compromiso de Guillermo, Marité y otros que están ya crearon un espacio para América Latina, ¿no es cierto?, para empezar, y vamos a crear otros espacios a nivel de América Latina, pero a nivel global, para discutir estos temas fundamentales. Como dijo mi hermano Uriel, this is not normal times. Estos no son tiempos normales y tenemos que ser creativos, juntarnos, aprender mutuamente, sabiendo que no solamente estamos, ¿no es cierto?, confrontando con temas, ¿no es cierto?, académicos, intelectuales, pero con los temas, con nuestros alumnos, con los profesores y con nuestras familias. Y crear diálogos de un aprendizaje mutuo y una gran sensitividad que tal vez no siempre ha sido en la agenda nuestra agenda profesional del pasado. Estoy seguro que estamos cada uno aprendiendo a hacerlo mucho mejor. Por eso, gracias Marité y Marcel darme esta oportunidad. Ok, muchas gracias, Hans. Guillermo. Bueno, ¿qué tal? La verdad que es un orgullo, es un placer ver esta convocatoria y el nivel. Hans, hago un pequeño paréntesis, Hans se refería a que desde el GDC Latam, que tengo el honor de presidir, estamos lanzando una encuesta de salud mental que vamos a aplicar en toda Latinoamérica, salud mental como consecuencia de la pandemia. Y esto creo que va a ser un trabajo muy interesante porque, bueno, sabemos, todos tenemos alguna idea, conocemos algún caso, pero mensurarlo y ponerlo en un paper, yo creo que va a ser todo un desafío en los tiempos que vienen. Pero bueno, volviendo a este conversatorio, yo quiero como primer medida, como siempre, agradecer las exposiciones de María Claudia, de María Paz, de Sandra y de Uriel, y además la coordinación de Marité Garibay y de Marcelo Nitz, que fueron, digamos, llevaron adelante el conversatorio de una manera espectacular y sobre todo destacar el nivel en un tema que
se viene discutiendo, como decía Uriel, hace mucho tiempo en distintos países de Latinoamérica, pero que ya es momento de desarrollarlo y trabajarlo, y se está haciendo así en algunos lugares, y eso para nosotros es un verdadero orgullo para quienes nos dedicamos a la enseñanza de la ingeniería. Así que una vez más, y agradecer también al resto de las organizaciones que confluyen en esta actividad. Así que bueno, simplemente transmitirles eso, el beneplácito y el orgullo de estar acá y de presenciar este conversatorio que obviamente va a ser luego puesto a disposición en la página de IFIS. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vanderly. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para este painel. Las competencias son las cuestiones principales que mueven nuestros países. Hay una coincidencia en términos de las preocupaciones y de las acciones, como observamos a partir de ACBI y otras entidades de Latinoamérica. Em Brasil, estamos trabalhando com uma Comissão Nacional de Implantação, e nosso principal problema é também a transformação de nossos projetos de cursos em projetos por competências. E estamos trabalhando no sentido de criar plano nacional de capacitação docente, pero nós outros professores de engenharia não temos a formação adequada para a implantação das competências como se requer, que são conhecimentos de didática, de pedagogia. Então, como se hace em União Europeia, nós outros temos que também termos nossos programas de capacitação docente e de adequação de nossas instalações às novas demandas destes projetos que se firmarem a partir das competências. Saludo vocês pela oportunidade de conhecer a realidade de outros países, de travar interessante, de ter conhecimentos importantes dos países que estão participando, e a BENGE estará sempre à disposição de vocês para tratar destes assuntos em parceria. Marcelo Nites hoje é uma espécie de embaixador nosso, pelo que nossa diretoria não temos tantas pessoas para dar conta de todas as nossas atribuições. Por isso, em termos de Latinoamérica, participamos mais da ACBI, pero acompanhamos os trabalhos de GDC Latam. Então, parabéns a todos, excelente painel, muitas graças pela invitação. Muito obrigado, Vanderly. Gracias, Vanderly. Bueno, yo también antes de ir a las preguntas que tenemos, quiero agradecer a los invitados, quiero agradecerles destacar la claridad con que han podido en este poco tiempo hacernos una síntesis de qué son las competencias, cuáles las necesidades y por qué debemos tomar este camino de formar en competencias, y un panorama a nivel mundial y a nivel latinoamericano de en qué estamos y cómo estamos. Muchísimas gracias nuevamente. Maria Tereza, sim. Nós falamos de temas muito importantes, né? Avaliação, formação docente, maior colaboração entre educadores e empregadores, competências transversais, socioemocionais, formação global, né, dos engenheiros. Foi um debate muito produtivo. Agradeço também a todos os participantes. Parabéns. Sí, y destacar esta sacudida que nos dieron de que no es algo nuevo, no, al revés, estamos atrasados, tenemos que apurarnos.
Hay una pregunta de Gilberto Camargo, que no sé si vos la leíste, Marcelo, está en portugués, pero pregunta si la enseñanza por competencias puede fragmentar el conocimiento que es traído por los conteudistas, que serían por los estudiantes. Conteudistas. Conteudistas, sí. Es decir, entonces está preguntando si esa enseñanza por competencia podría llegar a fragmentar los conocimientos. No sé si quién le quiere responder. No sé si entiendo. Claudia, adelante, Claudia. Gracias, Uriel. Una verdadera competencia no fracciona las tres dimensiones del ser humano, que es el conocimiento, la acción y el ser. Y cuando uno trabaja por resultados de aprendizaje, María Paz lo explicó, uno tiene que conectar los resultados de aprendizaje de todas las asignaturas de un plan de estudios para dar cuenta de un perfil. Entonces, ahí uno con seguridad no fracciona, sino que conecta e integra, pero es un cambio de paradigma de muchos años para entender cómo hacer esas conexiones. Gracias, Claudia. José Cardoso, bueno, en primer lugar, lo felicita por este evento y dice que por primera vez en América Latina en su conjunto discute este tema. Y dice, me gustaría conocer la opinión de los colegas sobre la colaboración de los empleadores en el desarrollo de las competencias durante los estadios profesionales. Algo habló Sandra. Ya, pero... no, ¿se me podría repetir? Yo no la escuché bien. La pregunta, sí. ¿Le podría repetir, por favor? La pregunta es, quiere saber sobre la colaboración de los empleadores en el desarrollo de las competencias durante los estadios profesionales, es decir, sobre las prácticas profesionales. Ya. María Paz, ¿quiere? Gracias, Sandra. En el caso de la experiencia que tenemos nosotros, si bien hay una cierta resistencia de la universidad como por que los empleadores, por ejemplo, participen de las evaluaciones, pero sí se han diseñado instrumentos de evaluación para que ellos puedan aportar, ¿cierto?, a cómo el estudiante está demostrando el desarrollo de ese perfil de egreso que nosotros nos hemos comprometido. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros hacemos al menos 2 prácticas dentro de la malla curricular. Una le llamamos práctica inicial o práctica básica, en la cual el estudiante se enfrenta, ¿cierto?, a este desafío con el empleador y él retroalimenta mediante una rúbrica el desempeño del estudiante. Y ese resultado, esa retroalimentación, nosotros la utilizamos para hacer mejoras en nuestras asignaturas. Por ejemplo, resulta que el estudiante tiene alguna debilidad en diseñar algún informe escrito, por ejemplo. Entonces ya, ok, nosotros tenemos que entonces fortalecer esta debilidad incorporando esta actividad en distintas asignaturas para que el futuro profesional no tenga esa debilidad al momento de llegar a trabajar en la empresa. Y en la práctica profesional también diseñamos instrumentos de recogida de información para retroalimentar el perfil de egreso. Yo creo que es súper importante esa alimentación que nosotros generamos con los empleadores porque son quienes mejor nos pueden decir cómo estamos formando a nuestros estudiantes. Eso por nuestra parte. Gracias. Sandra, deseja complementar? Então, como disse a Maria Paz, acho que a contribuição, posso falar em português, certo? Sim. Como disse Maria Paz, a contribuição da empresa, né, com a universidade, informando, né, nos dando um feedback de como o estudante se encontra, é extremamente importante para nos auxiliar a rever os nossos currículos, né? Ou rever os conteúdos que estamos trabalhando, a forma como estamos trabalhando com os alunos. Eu acho que é a melhor maneira
né, de trabalharmos aí o ensino por competências, de irmos evoluindo esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento do estudo por competência com os alunos e os professores, né? É a melhor maneira de fazermos isso. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta sobre las competencias mal llamadas blandas, estas socioemocionales y demás, que ya se habló en el conversatorio, pero por ahí conviene reiterar o dar otras ejemplificaciones. Nos preguntan, ¿cómo evidenciar la adquisición de competencias socioemocionales por parte de los estudiantes? Bueno, si quieren puedo responder esta pregunta yo. Digamos, hay muchas formas de hacerlo, obviamente no nos va a dar el tiempo de explicarlo en este momento, porque no es lo mismo evidenciar una competencia de trabajo en equipo que una competencia de desarrollo de emprendedorismo o de pensamiento crítico. Cada una de ellas tiene estrategias diferenciadas para poder evidenciar el desarrollo de cada una de las competencias. Pero definitivamente existen metodologías para hacerlo. Digamos, insisto, no da el espacio para explicar cada una de ellas, pero es factible y de hecho hay mucha experiencia en ese sentido. Creo que sería necesario un painel solamente para eso, para tratar las competencias socioemocionales. Bueno, podemos organizarlos, ¿cómo no? Vamos, porque es un tema, bueno, sé que de las más no cuestionado, más temeroso, porque todo lo que son las competencias tecnológicas, como bien dijo Claudia, los docentes o los profesores lo están desarrollando bien o mal o en alguna medida, pero se está haciendo. Y por ahí lo más temor causa este tipo de competencias, las blandas. Bueno, no sé, una pregunta, esta es mía. ¿Cómo ven? Siempre hablamos de los profesores y de la capacitación que hace falta, pero ¿cómo están nuestros estudiantes? ¿Están preparados? ¿Ellos quieren desarrollar competencias o están acostumbrados a estar en una actitud pasiva en el aula, sentado y escuchando y no quiero trabajar? Hay resistencia. O sea, al comienzo los estudiantes esperan que el profesor hable. Pero cuando nosotros los ponemos en un contexto más desafiante, yo creo que existe el entusiasmo y existe la reflexión de que ellos necesitan desarrollar otras habilidades más. Pero yo creo que el cambio es gradual, tanto para los profesores como también para los propios estudiantes. Ellos vienen de un sistema escolar, en nuestro caso, en nuestro país, el sistema escolar en Chile es bastante rígido, ¿ya? Es muy de contenido, ¿cierto? Muy estructurado, y en pocas circunstancias se trabajan en fondo las competencias genéricas. Es una especie de debilidad, entonces los estudiantes se sienten con esa necesidad de poder desarrollarla. Una de las cosas que, por ejemplo, siempre nos comunican es que les cuesta mucho exponer frente al público. Tienen mucho temor, ¿cierto?, de enfrentar las exposiciones orales o las defensas, ¿cierto?, de sus trabajos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de autoconfianza, de autoconcepto académico y también de comunicación eficaz. Eso por mi parte. Muchas gracias. Bueno, gracias. Finalizamos, Marité. Ya estamos sobre el final. Me parece que es tiempo que nos despidamos, pero a lo mejor invito a nuestros panelistas si quieren agregar alguna última cosa, algún último tip, una última pregunta de estas que mueven los esquemas de nuestros escuchas. Yo quisiera un mensaje final, porque es que yo trabajo con muchos profesores. Yo más o menos formo unos 2.000, 3.000 profesores al año universitarios, y yo creo que la clave es que se sientan profesores, porque el reto es
obviamente son ingenieros o de otras disciplinas asociadas, pero hay que ser profesor, hay que saber de docencia, hay que saber de evaluación, hay que saber de didáctica. Entonces, la transformación es ahí, es ponernos el sombrero docente y sabiendo que venimos de disciplinas que le aportan a la ingeniería. Uriel, última palabra. Suscribo lo dicho por Claudia. Me parece que tenemos en nuestros cursos profesores que necesitan saber más de lo que es la ingeniería y tenemos ingenieros que necesitan saber más de la profesión docente. Si podemos lograr eso, creo que va a ser definitivamente en beneficio de la educación de nuestros estudiantes. Muy bien. Sandra? Creio que, acho que complementando, né, o importante, a mensagem final que acho que nós deixamos aqui é que o professor, ele precisa acreditar que o papel dele vai continuar sendo importante, né, no ensino por competência. Então, ele vai continuar sendo um protagonista de uma maneira diferente, mas ele continuará sendo um protagonista, né, e ele vai continuar fazendo parte da história do estudante. Então, é importante ele se empoderar, né, dessa ideia, porque ele fazendo isso, né, com certeza ele vai conseguir mostrar mais entusiasmo. E como o professor Uriel falou, nós somos engenheiros, né, engenheiros professores ou professores engenheiros, né, é importante a gente ter isso em mente, né, que essa mudança ela acontece o tempo todo e faz parte aí do crescimento profissional. Muy bien. María Paz. Sí, complementando con lo que dice Sandra, que tiene toda la razón. Los ingenieros, yo siempre les digo, ingenieros que no son profesores en ese sentido, pero sí son buenos tutores. Yo creo que los ingenieros tienen la gracia de que con su experiencia son capaces de entregar un buen aprendizaje a los estudiantes y ser un buen molde para el desarrollo profesional. Así que yo los insto con harto ánimo porque en general el temor está porque en el fondo a veces uno no se da cuenta de que sí está entregando otras herramientas a los chiquillos. Le está entregando pensamiento crítico, pensamiento lógico, confianza, y bueno, hay que empezar a profesionalizar la docencia, empezar a aprender, a crear instrumentos de evaluación que sean más claros, más objetivos y que los convenzan a ustedes de que están haciendo bien el trabajo. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Bien, finalizamos de esta manera el conversatorio sobre formación de competencias. Les recuerdo que todos los conversatorios se encuentran en el sitio web de IFES. Por último, reiterar agradecimiento a los invitados por su tiempo, por sus aportes en este conversatorio, que seguramente contribuirá a una reflexión más profunda sobre enseñanza de las carreras de ingeniería. Al igual, un agradecimiento muy especial a nuestra audiencia. Muchas gracias, Marité, y todos los invitados. Gracias. Muchas gracias a todos y les transmito muchas felicitaciones por parte de nuestra audiencia para ustedes. Bueno, un gusto haber compartido esta actividad. Chao, bye. Thank you, Aliki. Chao. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.